Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga una vez más. Bienvenidos a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde estaremos meditando en la palabra del Señor, como lo hacemos normalmente de domingo a jueves. Y hoy, gracias al Señor, vamos a estar, si el Señor lo permite, una vez más compartiendo con ustedes la meditación de la palabra de Dios nuestro Elohim. Por lo tanto, si tú estás con nosotros, tienes una Biblia en tu mano, te invito a que tomes tu Biblia, a que vengas con nosotros y juntos meditemos en esta palabra viva y eficaz que es la palabra de Dios nuestro Elohim y aprendamos. Recuerda que el Señor dice que nadie le dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos seremos por Dios enseñados. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, hoy vamos a entrar en este estudio o meditación de la palabra. Ayer yo les decía que el pueblo de Israel comenzaba a celebrar el día de Yom Kippur. Realmente ellos comenzaron el día ayer en la noche, comenzaron Yom Kippur y hoy termina la celebración de este día. Por lo tanto, ahora, aunque ya termina la celebración, vamos a hablar un poco más acerca de Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón. El domingo pasado estuvimos compartiendo un poco sobre esto, basados en el libro de los Hebreos, y esta noche volveremos a basarnos en el mismo libro de los Hebreos, en el mismo capítulo 9, pero recuerda que el primer día de la semana, el día domingo, meditamos en el capítulo 9 del versículo 1 al 12. Hoy vamos a continuar meditando en este versículo 9 y vamos a partir del versículo 13, capítulo 9, versículo 13 del libro de los Hebreos, y ahí vamos a ir tomando, a ir conociendo un poco más de lo que la palabra del Señor nuestro Dios dice. Ahora bien, estamos hablando, hoy vamos a hablar de Yom Kippur. Yom Kippur, que es una fiesta establecida por Dios nuestro Elohim, es una fiesta bíblica, es una fiesta que nosotros tenemos que traer al recuerdo. ¿Por qué razón? Porque Yom Kippur nos habla de la expiación o del perdón, de la expiación de parte de Dios. Dios nos ha perdonado, Dios ha expiado nuestro pecado, y cómo esta fiesta de Yom Kippur señala al Mesías, señala a Hamashiach, a nuestro Señor Jesucristo, como en Cristo se cumplió Yom Kippur. Ya nosotros no tenemos que estar celebrando el pueblo de Israel, que no lo puede hacer aunque lo quisiera hacer, sacrificios, matando un cordero o un novillo y ofreciéndolo al Señor en holocausto. Ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estos animales que se ofrecían en la fiesta de Yom Kippur como ofrenda encendida quemada al Señor, nos habla de la expiación que nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach hizo por nosotros. Esa es la razón por la cual el pueblo de Israel no puede continuar con estos sacrificios. El templo desapareció, no hay cómo, y el Señor cumplió. Vamos a mirar entonces lo que significa para nosotros Yom Kippur, y lo primero que vamos a mirar es el versículo 13, gloria a Dios, de el capítulo 9 de Hebreos, que dice de la siguiente manera. Voy a leer el versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos dan de Sejirín y Parín, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, caduchá para la tojorá de la bazar, cuanto más la sangre de Cristo, dan de Rebbe Melech HaMoshiach, el cual mediante el Espíritu Eterno, Ruach HaKodesh, se ofreció a sí mismo sin mancha,
a Dios, limpiará vuestras conciencias, Matsum, de obras muertas, Matsim Metim, para que sirváis al Dios vivo, Elohim Chagayim. Ahora mira, lo primero que vamos a mirar que dice aquí es que Yom Kippur, estamos hablando que Yom Kippur, lo decíamos el sábado, es una fiesta, es un pacto terrenal, mientras que nuestro Señor Jesucristo en Yom Kippur cumplió un pacto celestial. Ahora, este Yom Kippur dice que las cenizas, la sangre esta limpiaban, purificaban la carne, cuanto más ahora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, purificará nuestras conciencias. Lo primero que encontramos entonces en esta fiesta de Yom Kippur, día de la expiación cumplida en Cristo Jesús, nuestro Señor Adonai Yahshua Mashiach, es que Él, Yahshua, Jesucristo, hace en nosotros una santificación integral. Recuerda que santificar significa apartar. Ahora, esta sangre de los machos cabríos y de los toros simplemente lo que hacían era una purificación de la carne. Ahora, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, lo que hace en nosotros es santificarnos. No solamente nos purifica nuestro cuerpo, sino que purifica nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ese sacrificio vivo de Adonai Yahshua HaMashiach en la cruz del Calvario, un sacrificio santificador, un sacrificio purificador, pero ya no purifica solamente el cuerpo. Ahora, el sacrificio de Cristo, cuando nosotros nos lavamos en la sangre de HaMashiach, la santificación comienza de adentro hacia afuera. Recuerda que el Señor dice que nosotros debemos limpiar el vaso primero por dentro para que lo de afuera también esté limpio. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, los sacerdotes se mostraban limpios, se mostraban santos, se mostraban puros, como muchos hoy por hoy se muestran limpios, santos y puros por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerto, están contaminados, sus vidas están bajo pecado. Pero en el momento en que nosotros aceptamos el sacrificio vivo de Adonai Yahshua HaMashiach, entonces la purificación, la santificación comienza desde adentro. Dios empieza a limpiar nuestra vida, primeramente nuestro espíritu entra en conexión con Dios, nuestro Elohim. Recuerda que quien dio el espíritu es Dios, es Elohim, es Dios mismo, y entonces entramos en conexión con Él. Nuestra alma es limpiada, quiere decir que ahora nuestros pensamientos, nuestra forma de ser es santa. Ya no tenemos por qué tener pensamientos pecaminosos. Pueden llegar, mi amado hermano, mi amada hermana, pero no podemos darle lugar al enemigo. Nosotros ya que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, ahora somos hechos unas nuevas criaturas. Dios te santificó, Dios te lavó, Dios te purificó. Ahora tú tienes que dar a través de tu vocabulario, a través de tus hechos, dar testimonio de lo que Jesús, Yahshua HaMashiach, es en tu corazón. Yo ya no puedo seguir hablando palabras deshonestas, palabras sucias, palabras que avergüenzan. No puedo seguir actuando de la manera que actuaba antes de conocer al Señor, porque ahora yo ya he muerto al pecado, y los que hemos muerto al pecado
¿cómo seguiremos viviendo en él? Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, lo primero que hace Yom Kippur en nosotros, la expiación, es darnos una santidad, una purificación integral, total, que de la abundancia de nuestro corazón, mi amado hermano, abre la boca, que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestros hechos, de lo que Jesús, Yeshua HaMashiach ha hecho en nuestro corazón, eso reflejemos nosotros a los que nos rodean. Ya no podemos seguir viviendo de la misma manera que vivíamos cuando no teníamos a Jesús, a Yeshua en nuestro corazón. Número 2, que quiero ver aquí, no solamente es una santificación integral, sino que Yom Kippur nos hace miembros de un nuevo pacto. Yom Kippur nos hace miembros de un nuevo pacto cuando es Yom Kippur en Hamashiach. Mira lo que dice el versículo 15 de Hebreos 9, dice de la siguiente manera: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Rebe Melech HaMashiach es el Mektabek de un Brit Hadashah, que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el Habrit HaRosh Hashanah, los llamados a Kerujim reciban la promesa de la herencia eterna, Nachala Olam. Dice así que él, Rebe Melech HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, es mediador de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Recuerda que el Señor dice en su palabra: he aquí vienen días en que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Pero quiero que nosotros tengamos claro que ese nuevo pacto con la casa de Israel no solamente es para el pueblo judío. El nuevo pacto para con la casa de Israel es que Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, derribaría la pared intermedia de enemistades que había entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil, y haría de los dos pueblos un solo pueblo. Ese es el Brit Hadashah, el nuevo pacto que Elohim hizo con Israel y con los gentiles. Unir, hacer de los dos pueblos uno solo, de tal manera que aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel por ser gentiles y pecadores, en el momento en que aceptaron a Hamashiach como su único y suficiente Salvador, fueron sacados del pecado de los gentiles, del pecado que como gentiles cometíamos, a la santidad de un pueblo escogido por Dios, un pueblo, un nuevo Israel. Recuerda que no, porque sean israelitas, son hijos de Israel, ni porque se llamen hijos de Abraham, son hijos del pacto, porque en su descendencia, en Hamashiach, nos será, en su simiente, en Hamashiach, le será llamada descendencia. El Señor nos hizo a nosotros miembros de un nuevo pacto en Yom Kippur. ¿Por qué? Por la sangre de Rebe Melech HaMashiach, que es el Metabek de un Brit Hadashah, es el mediador de un nuevo pacto. Él se ha interpuesto a brecha, él se puso en la mitad del camino entre Dios nuestro Elohim santo y el hombre pecador, y él se ofreció como sustituto por nuestros pecados. Amén. Ahora, el punto número 3 que quiero tocar en esta noche, espero poderlo tocar todo. Si no lo podemos tocar todo, seguimos mirando mañana. Es
somos miembros de un nuevo pacto heredado bajo testamento. Escucha esto. Somos miembros de un nuevo pacto heredado bajo testamento. O sea que nosotros somos herederos de ese nuevo pacto, no porque nosotros querramos, sino porque el Señor le ha placido en su gracia añadirnos y ha hecho un testamento, ha dejado por escrito que nosotros somos herederos de su pacto. Somos miembros. ¿Por qué? Porque Él dejó un testamento. Cuando no hay testamento, no hay nada. Quizás en muchos países se hereda porque queda ya esa herencia. Pero hay países que donde si los padres no hacen testamento, toda la herencia pasa al poder del Estado. Por lo tanto, es siempre importante que nosotros hagamos un testamento y en este caso Dios, nuestro Elohim, lo hizo. Mira lo que dice allí en el versículo 16 al 18. Dice, porque donde hay testamento, brit o un tzavá, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento, brit o tzavá, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador Baal tzavá vive, de donde ni aún el primer pacto, el Brit Harishoná, fue instituido sin sangre. Mire, ahora, aquí dice que porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Dios ha hecho un testamento. ¿Quién hizo este testamento? Lo hizo el Padre a través del Hijo. El Hijo es el heredero de todas las cosas. El Hijo heredó del Padre absolutamente todo, pero el Hijo ha decidido involucrarte a ti en la herencia. El Hijo ha querido que nosotros seamos parte de la herencia y Él ha escrito ese testamento. ¿Cómo escribió el Señor ese Brit o el Sabá? ¿Cómo lo escribió? ¿Cómo escribió el Señor el testamento? El Señor escribió el testamento, escribió tu nombre, Si tú lo aceptaste a Él como tu único y suficiente Salvador, como tu Goel, como tu Redentor, como el que rescató tu vida, si tú lo recibiste, Él escribió tu nombre en el libro de la vida con sangre. Lo escribió con sangre. Era necesario que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, escribiera nuestro nombre en ese libro de la vida para que nosotros seamos herederos de la promesa de Elohim. De tal manera que Él lo escribió con sangre, Él fue golpeado, Él fue azotado, Él fue menospreciado, Él fue abatido por nosotros, lo vimos sin hermosura para desearlo, y allí empezó a derramar su sangre camino a la cruz del Gólgota. La sangre de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, no se derramó, no empezó a derramarse en la cruz del Gólgota, sino que empezó a derramarse en el mismo momento en que el Señor entró al jardín del Getsemaní a clamarle al Padre para que lo fortaleciera. Allí Él oró y sus oraciones, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Luego fue azotado, fue golpeado, empezó su cuerpo a brotar sangre y esa sangre que iba brotando a través de su cuerpo iba escribiendo el nombre de todos aquellos que habrían de ser salvos por su muerte vicaria en la cruz del Calvario. De tal manera que Él llega a la cruz del Gólgota y allí termina derramando su sangre, porque esa sangre era necesario que fuera derramado sobre la tapa del propiciatorio, sobre sobre ese propiciatorio fuera derramado, y
allí el Señor no cubriera, sino que lavara nuestro pecado. Ahora bien, Él escribió y Él murió, porque ese testamento, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no tendría absolutamente ninguna validez si no hubiera el Señor entregado su vida por ti. Él murió en la cruz del Calvario. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. De tal manera que nosotros ahora somos miembros de un nuevo pacto heredado bajo testamento. Número 4, ese nuevo pacto fue anunciado por Moisés. Mira lo que dice versículo 19 y 20. Dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos, las misbah de la Torá, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto, Hinei Dam Habrit, que Dios, Hashem, os ha mandado. El Moisés, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, quiero decirte, él era un tipo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Moisés, el Señor lo llamó para que él fuera junto con todo lo que viene en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, fueran una sombra de nuestro Señor Jesucristo que había de venir. Moisés les habló del pacto y les dijo: esta es la sangre del pacto. Esta es la sangre del pacto dada por el Señor. Dice: Hinei Dam Habrit, que Hashem os ha mandado. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Dios nos dio un pacto. Dios hizo un pacto con Israel, un pacto, pero ahora el Señor ha hecho un pacto con la humanidad y ese pacto es un pacto celestial. Fue anunciado por Moisés y ahora somos redimidos con sangre. Somos redimidos con sangre. Número 5, redimidos con sangre. Dice versículo 21 y 22 de la siguiente manera: y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, el Mishkan, también todos los Lehi Hacherut, y casi todo es purificado según la ley, la Torá, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Qué es remisión? Redimisión o redimir. Remisión es adquirir. Yo cuando adquiero algo, yo redimo. Esa es la palabra que se utiliza en el hebreo para el redentor, es goel, el que adquiere, el que compra o el que rescata. Nosotros fuimos comprados, adquiridos y rescatados con sangre. Sin la sangre de Cristo, sin el derramamiento de la sangre de Yahshua HaMashiach, nosotros no podíamos haber sido redimidos. Yom Kippur, día de la expiación, nos habla de que nosotros somos redimidos con la sangre del Cordero vertida en la cruz del Gólgota. Número 6. Un mejor sacrificio. Recuerda que el sacrificio que el Señor dio a través de Moisés era los cabritos y los becerros que deberían ser ofrecidos en expiación para el perdón de los pecados. Ahora, el sacrificio de Cristo, de Hamashiach, es un mejor sacrificio. Versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, las
figuras. ¿Cuáles son las figuras? Las que Dios le mostró a Moisés, la que Moisés mostró al pueblo, lo que la Torá nos dice, la ley, el Tanakh, el Antiguo Testamento muestra, son las figuras, no las cosas celestiales mismas. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, también de las cosas en Somayim, fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales son allí mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora, las cosas, la sombra, la figura, pues eran necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con sangre. Eran las figuras. ¿Con qué clase de sangre? Con la sangre de los toros, de los becerros y de los cabritos. ¿Amén? Ahora, pero las cosas celestiales fueron sacrificadas, fueron purificadas, perdón, con mejores sacrificios que esos. ¿Qué sacrificio? ¿Qué sacrificio purificó las cosas celestiales? Si no fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. La palabra del Señor dice que la creación gime a una con dolores de parto, deseando ser liberada. Las cosas, la creación, toda la creación está gimiendo el que llegue el momento en que Hamashiach regrese y nos dé libertad de todas estas cosas. Por lo tanto, hay un mejor sacrificio y ese sacrificio fue con su propia sangre. Versículo 24 y 25 dice: porque nuestro Cristo, Rebemele Hamashiach, en el santuario, el Kodesh HaKodashim, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, Shomayim, en el cielo mismo, en el Shomayim mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ante Hashem, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote Cohen Gadol en el lugar santísimo Kodesh HaKodashim, cada año con sangre, dam ajena. Era necesario porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Él no, nuestro Señor Jesucristo no llegó y entró al Kodesh HaKodashim, allí al Mikdash que estaba en Jerusalén, al templo, allí para ofrecerse en sacrificio. Él no entró allá, él simplemente, él predicó, pero luego él, cuando entrega el sacrificio mismo, entra al verdadero Kadosh HaKodashim, al verdadero lugar santísimo, que está en donde, en los cielos, en los Shomayim, allí en los cielos está el verdadero Kadosh HaKodashim, el verdadero lugar santísimo, donde entró nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, una vez y para siempre, y no con sangre ajena, no con sangre de machos cabríos, no con sangre de becerros. Él entró con su propia sangre. Él entregó su propia sangre en sacrificio una vez y para siempre. No como el Cohen Gadol o el sumo sacerdote que tenía que entrar una vez al año. El Señor Jesucristo entró una vez y para siempre y con su sangre Él nos dio esa redención que nosotros necesitábamos. Ya vamos acabando. El número 8 es una sola vez y para siempre. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, que va a ser TV, pero ahora en la consumación de los siglos, que es Olamín, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. A veros, una sola vez para siempre. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado, para limpiar tu pecado, para santificarte, para hacerte santo, quitarlo de en medio, que el pecado ya no esté en tu camino. El pecado puede estar alrededor tuyo, el pecado puede estar allí acechándolo, pero ha sido quitado del medio una sola vez y para siempre. Él entró, el Señor, una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y por último,
Permíteme decirte lo que dice la palabra de Dios. Volverá. Hamashiach, Cristo volverá. Él volverá. Sin duda vendrá. Espera lo que Él vendrá. Volverá por los que lo esperan. Volverá por los que le esperan. Dice la palabra del Señor. Y de la manera, versículo 27 y 28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio, Hamishpah, el Yom Hadin. Así también Cristo, Mashiach, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, Hunasá, Cheb Rabim, y aparecerá por segunda vez, Sheini, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahora, mira lo que dice, que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El Señor Jesucristo volverá, mi amado hermano. Hamashiach volverá y volverá en las nubes con poder y gran gloria. Él no vendrá otra vez como un cordero. Él no volverá a nacer en un pesebre. Él no volverá para ser sacrificado y crucificado por segunda vez. Él volverá como el león de la tribu de Judá y vendrá a regir las naciones con vara de hierro y a quebrarlas como vasija de alfarero. Él vendrá, levantará su iglesia, levantará su quejila, aquella iglesia, aquella quejila lavada con su sangre, y nos iremos a la presencia del Señor para estar siempre con el Señor. La pregunta, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, ¿estamos preparados? ¿Estamos esperando la segunda venida de Hamashiach? ¿Estamos pidiéndole al Señor que venga por su iglesia? Si el Señor viniera esta noche a levantar su iglesia, a levantar su quejilá, ¿te irías tú con Él? ¿Serías levantado con Él? ¿Irías a vivir eternamente con Él? Si el Señor viniera esta noche a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Eso solamente lo sabes tú, cada uno personalmente, cómo está nuestra vida delante del Señor. Pero si aún tú no le has entregado tu vida al Señor, este es el momento de entregar la vida al Señor. Hoy es el día del Yom Kippur. Hoy es el día del perdón, el día de la expiación, el día que el Señor ha determinado para perdonarte a ti y para llevarte a su reino, para que vivas eternamente con Él y para siempre. Quizás vas a estar mucho tiempo en esta tierra, pero un día saldremos de aquí porque somos peregrinos y extranjeros. Queremos irnos a la presencia del Señor. Si no has entregado tu vida al Señor todavía, este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Solo tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer. Dile en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú haces una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón en este momento. Solo 3 cosas quiero recomendarte antes de irnos. Número 1, habla con Dios.